Sí, papá, fíjate que viendo los mapas y más o menos viendo cómo los movimientos se movían, para mí me pareció maravilloso que casi fueron diseñados por una mente maestra para llevar estos movimientos al triunfo, porque sí pareciera que los diseñaron estratégicamente. Bueno, mira, a reserva de continuar con lo anterior, porque ni con mucho hemos dicho cosas trascendentes. La guerra de facciones se da cuando triunfan la revolución. Entonces eso es ya Y mucho eso después. sí, es mucho después. Es decir, Ok. no mucho después, casi enseguida. Bueno, es más, la segunda etapa de la revolución termina con la huida de Huerta en julio. En septiembre, octubre, se convoca a reuniones de los que triunfaron, generalmente generales, líderes, gobernadores. El señor Carranza convoca a una reunión pues, para ver qué hacer. Y allí empieza, es decir, allí continúan los conflictos de facciones y se definieron dos grandes grupos, que fueron por un lado los de carrancistas que llamaban, que él era el jefe reconocido, primer jefe de la revolución, y el otro grupo era que fue el que más batallas ganó, que fue el que encabezó Villa, pero no simpatizaban Villa y Carranza. Es decir, Villa decía, lo respetaba primero, pero después decía que era un dictador, Carranza y sus chocolateros. Es decir, gente, eran muy diferentes. Entonces, eso creó un choque que después de la convención de Aguascalientes se dividieron y fue lo que provocó la guerra de facciones, la primera guerra de facciones, en esas dos. Llama de facciones porque después eran tanto general con su gente que era una facción, podía convertirse en una facción y con presto se estaba en un lado, estaba en otro, y así hasta que llegaron a choque en 1914 y fueron los grandes combates más sangrientos que hubo. ¿Ya? Pero yo te sugiero que entonces regresemos Claro, a la segunda etapa claro, en cómo se fue dando, ¿verdad? Entonces, claro, claro, eso, pues formula las preguntas que sean, porque la segunda etapa es, nos quedamos en la cosa de la revolución, que fue a lomo de caballo y por las vías férreas. Y tú decías, muy buena forma de interpretación, de que parecían diseñadas para eso. Pues fueron diseñadas para eso, no, pero no pensando en que iba a haber una revolución en México. Sí, 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 ¿Sino en qué? Las compañías, generalmente de Estados Unidos, sí. y de acuerdo con el presidente, que fue como un plan de desarrollo, y realmente fue un plan de desarrollo, y el presidente dio concesiones, y entonces las grandes corporaciones financieras que ya se pintaban, ¿verdad?, como gran capital, establecieron las vías y las establecieron justamente para, esto no se dice y no lo va a decir nunca, o lo dirán, no sé, pero antes no lo decían en los Estados Unidos, pero en caso de una invasión a México, pues estaba facilísimo. Pues sí, era vencer a su ejército, que no era nada fácil, era No, un no, no, ejército profesional, dirigido por militares de prestigio y que sabían lo que hacían. sí, sí, sí. Y dieron batalla, dieron pelea, pero la masa los venció. Y regresando con las vías férreas, fueron diseñadas de acuerdo con planes de desarrollo nacional, que eso era lo Claro, que veía claro. don Porfirio. Don Porfirio era militar y luchó contra la invasión francesa. Entonces, entendía
de gran estrategia, pues, de todo, de todo. Ujú, Y ujú. él siempre supo que las vías férreas, en el caso de que Estados Unidos, por lo que fuera, quisiera invadir México, pues estaba facilísimo. Ahora, no era ese el objeto primordial, ni Claro, se declaró claro. jamás. Desde el punto de vista de Porfirio Díaz, el objeto primordial era comunicar al país, desarrollar al país mediante la comunicación para el Sí, intercambio y la movilidad. Y eso lo logró. sí. Entonces, fue bueno desde ese punto de vista y comunicó centros de población, pero estaba ideado también para llegar a los grandes recursos del país. ¿Cuáles eran? Principalmente los minerales, La minería. la minería y también a las grandes zonas agrícolas que producían, eran productos para ellos de apetitosos, o Por supuesto, el petróleo. aunque el petróleo estaba en la costa y era muy Ujú. fácil llegar por barco. Y allí podían hacer vías locales para llegar a sus instalaciones y hacer puertos y demás. Para las gentes era muy, sí, para los inversionistas era muy fácil hacer eso. Pero Ujú. la gran extensión del país, sobre todo el norte era y es muy rico en minerales, en materiales estratégicos y en grandes materiales de construcción. Sí. Entonces, tuvo un fin de extracción de recursos del país. Y los que hicieron las vías, pues no fueron gente de México. La gente de México era de barreteros, o de peones, ¿verdad? Ujú. Los grandes topógrafos, ingenieros, los que idearon todo, grandes cartógrafos y todo eso, que los Estados Unidos ya los tenían, ya habían desarrollado sus vías de comunicación. Entonces Claro. tenían ejércitos de material humano técnico y Ujú. además tenían las grandes fundiciones. O sea, ellos ya estaban en una etapa bastante desarrollada. Entonces, para ellos fue un gran esfuerzo, desde luego, pero ya era muy sencillo porque tenían la técnica y la tecnología de entonces para desarrollar las vías férreas, que fue lo primero que en el mundo se desarrolló con mayor velocidad después de la comunicación por vía marítima. Oh, Entonces, sí. esa fue una cosa. Y, oh, sorpresa, las grandes chusmas que llegaron a ser grandes ejércitos se movilizaron por allí. Y sin tener ni máquinas, ni vagones, ni cañones, cuando menos carabinas hay para andar matando venados o fieras. Y se armaron. ¿Cómo se armaron? Pues combatiendo y los botines de guerra. Y así obtenían rifles, obtenían parque. Y Qué padre. fue del modo como empezaron en los grandes botines, ya se quedaban con los trenes que estaban por ahí, los requisaban y vámonos. En una batalla que veremos con cierto detalle dentro de este mismo etapa, Villa, en una de las tomas de Torreón que venció a 10, 12 mil elementos del ejército federal bajo el mando de un general verdaderamente capaz. Villa, cuando se formó la División del Norte famosa, ya revolucionaria, Sí, sí, sí. la militar, se hizo de 40 trenes, Wow. de no sé Wow. cuántos cañones, entre ellos dos, uno le decían el niño y otro el chavalillo, Lo comentaste en el de video grandes, anterior. es decir, de los de mayor calibre que había y de mayor alcance. Ahí se los largaron y vienen para acá. Y fue cuando uno de los generales, que es más, lleva el aeropuerto actual de la Ciudad de México en construcción, lleva el nombre de él, ¿verdad? Felipe Ángeles. Felipe Ese era, Ángeles, sí. ese se salvó de que lo mataran junto con Madero, porque él no era de la parte de la conspiración, no le confiaban. Ujú.
Y ya por ahí se salvó y lo mandaron por allá de embajador, le digo, de alguna comisión por no matarlo. Y cuando regresó, se fue a poner a las órdenes de Villa y participó en la segunda etapa como el general artillero más calificado y que ganó más batallas con el arma de balística, que él era el experto en eso, en el cañón. Entonces, fíjate, ¿y de dónde salió? Entonces, pues te digo, de que ganaban las batallas y requisaban todo. Y vámonos para, vénganos tu reino. Entonces, esa fue una de las mejores acciones de Villa cuando tomó eso. En el caso de Obregón, acá en este lado, menos espectacular, pero así fue como fue armando su ejército. Ese fue un genio. Villa fue un genio, nada más que analfabeta. Obregón, pues, no era un intelectual, pero tenía preparación escolar, tenía más o menos el nivel que diríamos de primaria o secundaria de entonces, pero tan sabía leer y escribir que sus reportes de batallas se hizo un libro, él lo hizo, que se llama 8,000 kilómetros en campaña. Y él de sus partes también los escribía, que esos hicieron el libro, él lo hizo, 8,000 kilómetros en campaña. Fue la primera gran reporte de un general, que el más victorioso, el que enfrentó menos contingentes, pero fue más efectivo en dominar, y él cubrió una ruta de más de 2,000 kilómetros de Nogales, allá en Sonora, todo el Pacífico, pasando por el centro en Jalisco y Colima, y aquí tocó parte de Michoacán, para llegar hasta las goteras de México, en donde lo encontraron los negociadores de Huerta, de que ya muere, ya se acabó, vamos a negociar, y se hicieron los tratados de Teoloyucan. Él llegó, Villa no. ¿Por qué? Ya veremos por qué. Y de estas batallas, papá, ¿cuál considerarías que fue la batalla vital que empezó a mover la fuerza, que empezó a disminuir la fuerza de Victoriano Huerta y aumentar la fuerza del movimiento de la revolución? ¿Son varias batallas que fueron vitales son varias, en especial que tú... Sí, mira, desde el punto de vista estratégico, fue una de las, en mi opinión, fue una de las que menos se dicen. Y te voy a decir por qué. Bueno, primero que nada, te recuerdo que los líderes que fueron tres, los primeros, Obregón, Villa y Carranza. Al hacerse Carranza el representante político del movimiento, lo sustituyó Pablo González. Entonces los generales que vinieron grandes contingentes, que aglutinaron grandes contingentes, fue Obregón, Villa y Pablo González. Pero ya bajo el mando de Carranza, cuando le reconocieron su plan de Guadalupe, que fue el plan político que legalizó, vamos a decirlo así, el movimiento. ¿Por qué? Porque manifestó el desconocimiento del usurpador, asesino, que eso fue, y ofreció reformar la Constitución, es decir, hacer una nueva Constitución, darle una nueva organización política al país. Sí, sí, sí. Entonces, fue el único, él y el gobernador de Sonora, Maytorena, los que encabezaron el desconocimiento a Huerta. Pero Maytorena en Sonora pidió licencia y se fue a Estados Unidos y dejó a su sustituto, a Pesqueira, y ese era simpatizante con la revolución y formó parte de ella. Entonces, el único que quedó a la cabeza del movimiento que le reconocieron los revolucionarios fue el señor Carranza. Bueno, ahora, ¿cuál fue la batalla
más significativa para llegar al centro de México fueron un sinnúmero de batallas no de gran importancia en cuanto a grandes contingentes, sino al avance de Obregón en todo el Pacífico, en donde dio una batalla, pero fuerte, en Orendain, que está al poniente más o menos de Guadalajara, y que allí lo fue a encontrar el Ejército Federal. Y allí Obregón y su gente vencieron al Ejército Federal, lo quebraron. De tal manera que Obregón, cuando llegó a Guadalajara, ya iban en corrida los del Ejército Federal a tratar de organizarse más al este, o en las ciudades de por ahí del este de Jalisco, o las primeras de Guanajuato, de plano hasta las plazas de Irapuato, por ejemplo. Entonces, Obregón llegó a Guadalajara y allí empezó a aumentar más sus efectivos. Y allí también hay un hecho que veremos después si seguimos en esto. ¿Por qué Obregón se consideró como un enemigo de la iglesia? Allí en Guadalajara. Sí, ahí tuvo el contacto por primera vez con lo que es el clero. Y pues es decir, tuvo mucha discusión, mucho problema, etcétera, etcétera, pero de todas maneras él allí impuso impuestos pues de guerra y apretó a medio mundo. Total que él ahí sacó lo más que pudo para seguirle, pero ya no enfrentó más fuerzas federales de importancia hasta llegar a las goteras de México. Entonces, eso fue una batalla importante, no la más importante desde el punto de vista del volumen de fuego, vamos a decirlo así, del enfrentamiento, de las pérdidas, de todo eso, sino que desempeñó el papel de que dejó una ruta libre, ¿sí? Porque en cada plaza que tomaba dejaba resguardos, en donde no vencía a las guarniciones, las dejaba sitiadas, y esos sitios pues no, o lo rompían o tenían que irse ahí porque no podían recibir refuerzos de ningún lado. Por ejemplo, Guaymas, que tenía comunicación por mar, bueno, pues esa plaza duró más, pero sitiada. Y Obregón mientras jaló así. Entonces, eso fue altamente meritorio desde el punto de vista de la estrategia global con tácticas propias del general Obregón. Ahora, ¿cuáles fueron las más grandes de las batallas? Las que dio Villa. Y si Obregón no pudo llegar allá sin grandes enfrentamientos en la vía de Guadalajara hasta México, fue gracias a que Villa tenía a las fuerzas de mayores contingentes en las plazas, empezando por Aguascalientes, Zacatecas, Chihuahua, Torreón, Saltillo, eran las plazas más defendidas, Juárez, y guarniciones en todos los pueblos. Entonces, Villa y su gente fijaron y enfrentaron y conquistaron todas esas plazas. Y gracias a eso, Obregón pudo tener acceso. Y por el otro lado estaba Pablo González, que fue el general que menos participó en grandes batallas, pero tenía un papel muy importante en una especie de retaguardia. ¿Por qué? Pues porque no podían pasarles por allá, no podían intentar ningún movimiento por el lado del Golfo o de Tamaulipas o de Nuevo León, que era donde las plazas que tenía él, porque tenía gente en toda esa parte, y porque si no enfrentó grandes contingentes, sí desempeñó un papel muy importante allí, porque también le detuvo no dejó que enfrentaran por allí a Villa. No fue muy audaz en esto, pero participó. Y entonces Villa pudo conquistar, limpiar todo el estado de Chihuahua, todo,
la parte norte de Durango y la parte poniente de Coahuila. Él fue el que enfrentó a los mayores contingentes y los venció. Híjole, tomando en cuenta que estos estados son grandísimos. Entonces, allí fue donde, es decir, si no se vino la avalancha, que es lo que debió de ocurrir, es porque Villa detuvo todo eso, y cuando él avanzó, que la batalla más memorable de la revolución, la simbólica, fue la de Zacatecas, la toma de Zacatecas. La toma de sí. El último bastión fuerte del ejército federal era la ciudad de Zacatecas.